La civilización occidental creció y maduró hace unos 2500 años en el pequeño estado helénico del Ática y en su capital, Atenas. Sin embargo, a comienzos del siglo V a.C., la urbe ática estuvo a punto de desaparecer. La Acrópolis, uno de los lugares más célebres del mundo, fue en la antigüedad el centro político y religioso de la polis, su mismísimo corazón. Mas en el año 480 antes de nuestra era, la ciudadela, la Acrópolis, ardió hasta los cimientos. Los bravos guerreros atenienses habían sido arrollados por un ejército invasor de 1 millón de persas comandados por el temible Jerjes I, el gran soberano de Persia. La ciudad de Atenas parecía muerta. No obstante, al cabo de medio siglo, Atenas emergió como la capital de todo el mundo griego, como la cuna de la ciencia y el pensamiento filosófico occidentales. La Acrópolis ateniense se reconstruyó tan magníficamente que acogía algunos de los más excelentes monumentos y templos del mundo, como el sobrecogedor Partenón. ¿Cómo logró Atenas resurgir de sus cenizas como el ave fénix para convertirse en una de las urbes más grandiosas de la historia? ¿Y quiénes fueron los dirigentes políticos, los arquitectos y artistas que confirieron a la ciudad una aureola especial aún sin parangón? Secretos de la arqueología. Atenas, el esplendor de Occidente. En el año 460 a.C., cuando los persas ya habían abandonado la capital del Ática, surgió un líder que conduciría a la polis a su cima cultural y militar. Su nombre era Pericles, y sus logros no se limitan a las capitales reformas democráticas, sino que se extienden a la reconstrucción de un poderosísimo ejército y a la erección de los monumentos más colosales de todos los tiempos. Durante los 30 años de gobierno de Pericles, la Acrópolis, arrasada por los persas, fue restaurada de un modo glorioso. Su edificio más prominente era el majestuoso Partenón. Sin embargo, la colina sobre la que aún se alza se encontraba abarrotada por decenas de santuarios más pequeños, todos ellos obras maestras de la arquitectura. Pericles rigió la polis durante una edad de oro que inmortalizaría el nombre de Atenas. Fue la era de artífices como el escultor Fidias, la época en que filósofos como Sócrates y Platón iban en pos de las verdades eternas. Fue durante este período cuando Sófocles y Eurípides alumbraron el teatro occidental. Se sentaron las bases de prácticamente todos los aspectos de la actual civilización occidental, incluso el deporte. Aunque Pericles sucumbió a la letal epidemia que acabó con la cuarta parte de la población ateniense, su obra aún persiste. Atenas significó el apogeo de un movimiento cultural que llevaba milenios gestándose. Grecia es una tierra de contradictorios y a menudo espectaculares paisajes. Los antiguos griegos sostenían que los bosques y las aguas estaban pobladas por dioses y diosas, así como todo tipo de seres sobrenaturales. Lo cierto es que la región estaba habitada por una asombrosa variedad de criaturas muy reales. Sus primeros pobladores arribaron casi 2000 años antes de nuestra era, a comienzos de la Edad del Bronce. Pertenecían a una rama del gran linaje indoeuropeo inmigrado desde las vastas planicies que se extienden entre Europa y Asia. Los helenos ancestrales se agrupaban en tribus guerreras que compartían una misma lengua. No obstante, estaban incesantemente enzarzados en luchas por la posesión de las tierras más ricas y fértiles. Los primeros asentamientos corresponden a primitivas comunidades rurales. A continuación, entre los años 1500 y 1200 a.C. se produjo una espectacular explosión demográfica. Se erigieron formidables palacios. Estos constituían un lugar idóneo para el nacimiento de relatos míticos y legendarios,
como los contados por el Vate Homero, y narraciones de aventuras como el viaje de los argonautas y las 12 pruebas de Heracles, el Hércules de los latinos. En su mayor parte, estas historias tenían más de ficción que de realidad. No obstante, una de ellas se tenía por cierta, la épica Ilíada de Homero, en la que se daba cuenta de las guerras libradas por los griegos contra Ilión, Troya. Troya es la ciudad que cayó a resultas de la estratagema de un caballo de madera repleto de soldados helenos. Pero, ¿existió realmente aquella ciudad? Durante milenios, Ilión y la guerra de Troya no se consideraron más que una leyenda, pero a principios de la década de 1870, el alemán Heinrich Schliemann, un arqueólogo aficionado, comenzó a desenterrar los vestigios de Troya. Ciertamente, Ilión había sido destruida por una gran coalición formada por las principales ciudades-estado de la Grecia continental. Lo más habitual era que las ciudades-estado helénicas guerreasen constantemente entre sí. Para el siglo V antes de nuestra era, la población griega ascendía a 4,5 millones de habitantes. Es en esta época cuando la capital del Ática comienza a descollar como la más pujante ciudad-estado del mundo helénico. Atenas sigue viviendo y medrando en nuestros días. La ciudad moderna circunda la Acrópolis y los restos de la ciudad antigua, dando así testimonio de varios milenios de ocupación humana. Abarrotada por sus 5 millones de moradores, padece una gran contaminación y resulta a menudo caótica. De todos modos, estas circunstancias no dejan de estar íntimamente relacionadas con un mundo antiguo y perdido. En multitud de lugares, los diversos períodos históricos que han dejado su huella en la urbe se hallan superpuestos. Pero en todo momento, irguiéndose majestuosamente sobre la populosa ciudad, se ha alzado el eterno Partenón y el resto de edificaciones de la Acrópolis. El término Acrópolis significa zona principal de la ciudad, ciudadela, y de hecho casi todas las ciudades helénicas contaban con su Acrópolis. Ello se debe a que prácticamente todas comenzaron siendo un asentamiento en la cima de algún monte. Tales lugares constituían fortalezas naturales que brindaban protección contra el merodeo de los animales salvajes y las huestes enemigas. Aunque la ciudad ancestral crecía y se ampliaba, la Acrópolis seguía albergando las residencias de los miembros más destacados de la polis. La ciudadela era el lugar donde se llevaban a cabo los debates filosóficos y se tomaban las decisiones políticas. Y lo que es más significativo, en la Acrópolis se adoraba a los númenes del panteón helénico mediante misteriosos y sagrados ritos. En el período micénico, alrededor de 1200 a.C., las primitivas cabañas fueron sustituidas por unas fortificaciones cuya construcción acabaría por atribuirse a míticos gigantes. Alrededor del año 450 a.C., la Acrópolis cobró la imagen arquitectónica que hizo de ella el foco de la cultura helénica. La magnificencia de su ciudadela permaneció intacta aún tras la caída de Atenas a raíz de la victoria espartana. Más adelante, en el siglo II de nuestra era, los romanos edificaron nuevas murallas y monumentos, como el espectacular teatro de Herodes Ático. En vida de Pericles, la urbe ateniense alcanzó el sumum de su esplendor. Al tiempo que se sucedían los grandes acontecimientos políticos y culturales, los ciudadanos de la polis disfrutaban de una vida cotidiana cómoda y agradable. Las familias prosperaban y las gentes vivían en armonía en un período de relativas dicha y paz. Los atenienses, como todos los helenos, eran un pueblo piadoso. Creían en los dioses, empleaban su poder para auxiliarlos o castigarlos, de modo que celebraban festividades religiosas a lo largo de todo el año.